¿Por qué es necesaria la alfabetización académica? Este artículo se propone someter a consideración un estudio contrastivo iniciado en el año 2000 sobre concepciones y formas de enseñanzas de la escritura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Asimismo, argumenta a favor de la necesidad de ocuparse de la lectura y la escritura en la universidad como una responsabilidad compartida entre alumnos, docentes y universidades, y con el apoyo de las diferentes instituciones al servicio de la educación. En primer lugar, voy a mostrar que las prácticas y representaciones en que nuestra cultura universitaria aparece como notorias son apenas algunas entre otras opciones didácticas y políticas educativas. Es decir, las prácticas a las que estamos acostumbrados no necesariamente deberían ser como son, dado que existen otras alternativas. Por lo anterior, un estudio de contraste entre distintas culturas académicas ayuda a volver observable lo que suele resultar invisible por ser cotidiano y obvio. Dicho de otro modo, apreciar que se hace en otros lugares del mundo sirve para darnos cuenta dónde estamos situados. Si un parámetro de comparación que le hacemos habitualmente nos resulta natural, lo damos por único, universal, necesario. El contraste con otras prácticas de enseñanza sirve para descentralizarnos, incluso para abrir la puerta al cuestionamiento de las propias representaciones y prácticas. Este es un primer paso necesario, pero no suficiente para el cambio. Puede ser distintas direcciones y el ideal es una educación más democrática en la que distribuya el conocimiento de calidad entre un número mayor de personas. Esa necesaria dirección que defiendo, una educación más equitativa en la cual se intente distribuir el capital cultural entre más personas que actualmente lo tienen. Estudios sobre las representaciones y formas de enseñanza de la escritura y literatura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Este estudio surgió en el año 2000 en el contexto de la enseñanza universitaria en Argentina. Los docentes de tiempo actual de cátedra mayoritariamente se preocupaban de la lectura y escritura de sus alumnos, enseñaban solo contenidos conceptuales. En varios casos, en algunas pocas carreras y universidades, se enseñaba la lectura y la escritura, pero restringida a talleres al comienzo de la educación superior. Por consiguiente, la mayor cantidad de estudiantes existe en universidades públicas y algunos de ellos tienen examen de ingreso que restringen la entrada con pocos cupos. La calidad de la educación de la universidad pública suele ser, en todo caso, pero sí en buena parte superior a la educación que se imparte en universidades privadas. En el año 2000, cuando inicié la investigación del contexto investigativo, en algunas estaba dado por estudios que se encontraban en los problemas que tenían los alumnos para escribir. Se realizaban muchos estudios diagnósticos y sus resultados eran análisis de sus múltiples dificultades. Y se habían diagnosticado todo lo que no habían hacer los alumnos universitarios. En menor proporción se hacían algunos estudios que también ponían en relieve las dificultades de comprensión de texto de alumnos universitarios. ¿Cómo surge entonces la presente investigación? En el año 97 indagué los procesos de reescritura en estudiantes universitarios. En muestra de 90 casos, el propósito era observar cómo transformaban borradores en textos definitivos en situaciones de clase práctica del examen. Encontré que los estudiantes solo revisaban aspectos superficiales, es decir, lexicales, morfosintácticos y ortográficos. No hacían una revisión sustantiva
ni una restauración global del texto. No volvían a pensar en lo que querían decir y cómo lo querían decir. Si bien este estudio replica en parte de investigación francesa los resultados de otros fueron distintos en los trabajos franceses, o incluso en los estudios clásicos sobre los procesos de escritura de expertos novatos. Hayes y Flaubert en 1986 se encontraron alumnos universitarios expertos que producían buenos textos, que revisaban a fondo sus escritos. En mi estudio, los universitarios tendían a revisar sus textos superficiales y linealmente, como experto, por lo que repliqué del estudio un par de veces. Volví a analizar los resultados y obtuve siempre lo mismo. Pensaba que el error estaba en la forma de investigar. Está sostenida diferencia en los resultados finalmente me presentó. ¿Acaso no será que lo encontraban en otros autores? Debe a que a sus estudiantes revisaban otra formación. No se trata de lo que está en juego. No son solo procesos cognitivos de escritura, sino que también están interviniendo culturas académicas responsables de las diferencias entre mis resultados y de los de los autores. Con estos interrogantes, planteé la siguiente hipótesis. Diseño metodológico. Se trabajó con un método contractivo que implica describir y caracterizar representaciones y sistemas o formas de enseñanza de la escritura académica y comparar los datos recogidos de las universidades anglosajonas con los obtenidos de las universidades argentinas. Se seleccionaron 10 universidades argentinas, 12 australianas, 79 estadounidenses y 24 canadienses. La muestra incluyó distintas clases de universidades, dependiendo de si se dedicaban a la investigación, del número de estudiantes y de su prestigio. El criterio para cerrar la muestra es el que metodológico cuantitativo, como Strong-Covies, Manuel en 1996, llaman saturación teórica, es decir, buscar información y detenerse cuando los datos se empiezan a dar sistemáticamente la misma información. Cuando no aparecen cuestiones nuevas. Esto ocurrió cuando se tenía alrededor de 30 universidades y los datos empezaron a repetirse. Sin embargo, la muestra fue extendida luego para intentar generalizar los resultados obtenidos. Se recogieron dos clases de datos, documentales y entrevistas. Los primeros fueron documentos impresos y mayoritariamente virtuales, obtenidos a través de una extensa búsqueda en Internet. Los documentos recogidos y analizados relativamente a la enseñanza de las asignaturas y la enseñanza de la escritura en las universidades fueron las siguientes. Programas de estudios de la carrera y de diversas cátedras. Estatutos universitarios reglamentarios e informes institucionales en las universidades anglosajonas, en los cuales aparecía la escritura. En cambio, en la Universidad de Argentina la escritura no se mencionaba. Orientaciones al alumno dadas por los profesores de las cátedras. Consignas, rejillas de evaluación, propuestas didácticas, materiales elaborados por centros de escritura en universidades anglosajonas destinadas a alumnos y docentes. Actas de congreso, comparencias, donde se menciona que se hace con la escritura en la universidad, artículos publicados por docentes. Lo anterior se consiguió especialmente por los países anglosajones, a través de sitios de internet de las distintas universidades. En cambio, en universidades argentinas el material recogido era predominante impreso. A la voz se visitaron
3 universidades anglosajonas: Princeton, en Nueva York, Wisconsin, Canadá y la Universidad de Auckland, que aunque queda Nueva Zelanda, aportó información para empezar a saber lo que estaba ocurriendo en Australia. Se entrevistó a los responsables de los programas de escritura. Además, se visitaron universidades argentinas en las que tuvieron conversaciones informales con profesores y adicionalmente se realizaron encuestas y entrevistas a estudiantes. Análisis de datos. Para analizar la información se caracterizaron por un lado las representaciones a partir de los siguientes ejes: cómo se conciben la literatura y la escritura, cómo se entiende un personaje, una enseñanza y evaluación, qué piensan los alumnos universitarios con relación a ello. Por otro lado, se analizaron las prácticas, pero las prácticas enunciadas. No observaron clases, se analizaron documentos y entrevistas, es decir, lo que dice en entrevistas o documentos escritos acerca de lo que se hace. Los ejes para examinar esta práctica fueron los sistemas de enseñanza de la escritura y el grado de responsabilidad institucional asumido. Representaciones sobre la lectura. Para los fines del análisis de las representaciones, agrego un contraste en el que las posiciones se distinguen en forma polar. En el lado izquierdo de la tabla, número 1, aparece la concepción habitual predominante en Argentina. En el lado derecho figura la concepción difundida por la investigación en las universidades anglosajonas. Debo decir que en mi estudio la literatura no aparece teorizada ni en las universidades anglosajonas ni en las argentinas. Las universidades anglosajonas se ocupan especialmente de la escritura. La lectura es un insumo para la escritura, es decir, se escribe a partir de fuentes escritas, de fuentes que se leen, pero en la lectura en sí misma no aparece tan así como esta escritura. Concepción habitual en Argentina. Concepción difundida por la investigación. Encontrar un significado ya dado igual para todos. Buscar con cierta categoría de análisis propias de una comunidad disciplinar. Habilidad básica. Transferible a cualquier texto. Adquirir de una vez y para siempre. Práctica social dentro de un grupo cultural. Maneja ciertos textos aprendidos en su contexto. Comparación entre las concepciones de la lectura subyacentes a la práctica de las universidades argentinas y la difundida por la investigación. En las cátedras universitarias argentinas, ni la literatura ni la escritura aparecen como objetos de reflexión. La concepción habitual sobre la lectura subyacente en las prácticas es que leer es encontrar un significado ya dado en el texto. Igual para todos. En cambio, las investigaciones señalan que leer es buscar información con ciertas categorías de análisis, categorías propias de una comunidad disciplinar. Los lectores de distintas disciplinas van a buscar en el contexto aspectos diferentes, leen de manera distinta. La concepción habitual en Argentina es que la lectura es habilidad básica transferible a cualquier texto que se adquiere al comienzo de la escolaridad, de una vez y para siempre. Por el contrario, las investigaciones muestran que la lectura es una práctica social dentro de un grupo cultural, que maneja ciertos textos y se aprende en su contexto. Ilustré estas representaciones con algunos fragmentos de entrevistas. En esta respuesta que da un estudiante de primer año de artes, es evidente que hay gran diferencia entre la forma de leer para la universidad y la forma que él estaba acostumbrado a realizar en la secundaria. Cuando entré al CBC, ciclo básico común, en el primer año de la Universidad de Buenos Aires, era como un mundo diferente. Temas mucho más complicados. En la secundaria, en lo que se pregunta en los exámenes, lo tenés en libro, en el manual. Escuchas
clases y repites. Acá en la facultad te dan un montón de textos, muchos más complejos, en los que nada se toma como una verdad absoluta, sino que son condiciones de diferentes autores y reflexiones o cosas así, y vos tenés que aprender a entender cada una. Este alumno señala que en la universidad en la práctica de lectura difieren las requeridas de la escuela de la secundaria. Cuando se multiplican los textos, las utilidades y la postura sobre un mismo tema, el conocimiento contenido en los textos no se considera absoluto, sino relativo a un punto de vista. En la educación previa, en cambio, los textos parecen contener posiciones únicas y leer, recogerla menos de fragmentos. Lo que vemos que ese alumno reitera que en la escuela secundaria leer consiste en localizar información en el texto para responder preguntas superficiales, que no requieren realizar inferiores poniendo en relación distintas partes del texto. En cambio, en la lectura de la universidad exige una construcción del lector, deducir, porque lo importante no está escrito ni puede ser localizado, sino que ha inferido. En relación con todos los modos de leer específicos del contexto universitario, otro estudiante también de primer año señala que la pregunta de los exámenes parciales o el trabajo en clase le indican cómo leer para estudiar. Por ejemplo, manifiesta que su docente le dio la pregunta: ¿qué cosas le agrega Autun a más? Ante lo cual el estudiante realiza la siguiente reflexión: bueno, entonces con esta pregunta ya yo sé que a Marx y a Ulten los tengo que estudiar juntos porque se complementan, pero en verdad yo los vi. Yo los estudié por separado. Con esa pregunta ya yo sé que me van a preguntar sobre la relación, pero si no me dieran esta pregunta por anticipado, yo no la sabría. Relacionar autores y planteamientos de sus textos en una forma de lectura propia de la universidad, en la cual la secundaria no se requiere esta forma de lectura. Representaciones sobre la escritura. Nuevamente, la concepción habitual de Argentina es que hay una única manera de escribir bien. Por el contrario, en las universidades anglosajonas estudiantes se sostienen que, aunque la gramática y la ortografía son normativas únicas, cualquier texto, los géneros discursivos son múltiples, por lo tanto hay formas distintas de escribir bien. Concepción habitual en Argentina. Concepción difundida por las investigaciones en países anglosajones. En Argentina hay una única manera de escribir bien. Anglosajona, aunque gramática y ortografía son normativas únicas, los géneros discursivos son múltiples. Escribir es una habilidad básica en general y por lo tanto es transferible. Escribir es una práctica social propia de cada comunidad discursiva, con convenciones disciplinares, institucionales, geográficos. Canal para comunicar lo que ya se sabe. Herramienta epistémica para elaborar el conocimiento y organizar lo pensable. Escribir es lo que se hace después de pensar. Escribir es un método para pensar. No piensa igual con o sin escritura. El conocimiento se produce y luego se escribe. Una disciplina es un espacio discursivo y retórico tanto como conceptual. Comparación de las concepciones de escritura subyacentes a las prácticas de las universidades argentinas y a la difundida por la investigación. En las universidades argentinas se piensa que escribir es una habilidad básica en general y por lo tanto transferible en un contexto a otro. Una técnica aprendida en la escolaridad primaria
que puede aplicarse a cualquier texto en situación de escrito. En cambio, la Universidad Anglosajona han tomado como escribir de que escribir es una práctica social de cada comunidad discursiva que tiene convenciones disciplinarias, intencionales e incluso gráficas propias. En la Universidad de Argentina se concibe la escritura como una actividad monológica en producciones individuales. Por el contrario, en la Universidad Anglosajona, donde la investigación se ha difundido, se entiende que escribir es una actividad dialógica. Es un doble sentido. Por un lado, es una actividad retórica, es decir, dirigida a un lector que ha de internalizar quien escribe, y ese lector el que le regula en parte lo que dice al escribir. También es una actividad dialógica, es una actividad intertextual. Se escribe a partir de textos acerca de textos y lo que se escribe e insumo para lo que escriban sobre otros textos. En la Universidad de Argentina se entiende que escribir es lo que se hace después de pensar. En cambio, en la Universidad Anglosajona, donde la investigación se ha difundido, se concibe que escribir es un método para pensar, se piensa de manera distinta o sin escritura. En las universidades argentinas, la escritura es entendida como una actividad instantánea, en una hora. Los estudiantes escriben las respuestas a una pregunta. En cambio, las universidades anglosajonas, escribir es un proceso recursivo que implica volver a varias veces sobre lo mismo y por tanto requiere tiempos diferentes. En Argentina se entiende que el conocimiento se produce y luego se escribe. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, tal y como sostienen Vogel y Huygens en 1984, se entiende que el conocimiento se produce a una disciplina, un espacio discursivo y teórico, tanto como conceptual, para lo cual es necesario que los profesores se ocupen no solo de transmitir sus conocimientos, sino de enseñar sus prácticas lectoras y escritoras. Aprendizaje de la lectura. Concesión habitual en Argentina. Concesiones difundidas por la investigación en países anglosajones. En Argentina, transferencias de habilidades elementales. En países anglosajones, ingreso a una nueva cultura escrita que exige cambios en la identidad de los ingresantes. Argentina, adquisición espontánea. Países anglosajones, aprendizaje que requiere ser promovido por acciones institucionales. En Argentina, estado de conocimiento que se tiene o no se tiene. En el país anglosajones, proceso, saber en que se desarrolla en interacción con los distintos contextos en los que se escribe, disciplina, propósito y destinario. Con el respecto al aprendizaje en la escritura, de la tabla número 3, en las universidades argentinas se considera que los alumnos ya saben escribir y no requieren aprender, solo precisan transferir lo que aprendieron antes. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir académicamente significa ingresar a una nueva cultura escrita que exige cambio, no solo cuanto a los géneros discursivos que se deben producir y los procesos cognitivos que se ponen en juego para producir estos géneros, sino también cambios en la identidad de quien escribe. Los géneros constituyen formas típicas y convencionales de usar en el lenguaje de situaciones particulares entre ciertos participantes con fines específicos. En el caso que nos ocupa, el lenguaje y la lectura y la escritura que hacemos en algunas esferas terminadas de la investigación universitaria no son las mismas que en otros ámbitos, porque este uso está organizado y estipulado por las condiciones del contexto en el que tiene lugar. Dicho de otra manera, los géneros son marcos institucionales que generan expectativas mutuas entre autores y lectores. Estas expectativas se refieren a los formatos textuales y a su contenido, y también a qué hacer con el conocimiento al que estos géneros tratan.
Por ello, diversos autores señalan que aprender los géneros discursivos empleados en el ámbito académico no es adquirir una técnica, sino incorporarse a una práctica social. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura en todo una adquisición espontánea en comparación con las universidades anglosajonas han tomado conciencia en que el aprendizaje de la escritura académica requiere ser promovido por acciones institucionales. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura es un estado, en el sentido de que es un conocimiento que se tiene, es decir, el estado es positivo o negativo. Por el contrario, en la universidad anglosajona, el aprendizaje de la escritura académica es concebido por un proceso, como un saber que debe ser orientado a partir de la enseñanza, un saber que se desarrolla e interacciona con los distintos contextos en los que se describe contextos que varían de disciplina en disciplina, de propósito en escritura, en propósito de escritura, de destinarios o destinatarios. Concepciones habituales en Argentina, concepciones difundidas por investigaciones en países anglosajones. Se exige en Argentina, se exige escribir pero no se enseña, porque se supone que los estudiantes ya deberían saberlo hacer. En países anglosajones se enseña a escribir porque se han tomado conciencia que los modos esperados de escritura en la universidad difieren que aquellos requeridos en la cualidad previa. En Argentina, programa conversatorio remedial, responsabilidades de hacer lugar en práctica discursiva con lo que las disciplinas elaboran el conocimiento, asuntos de especializaciones, compromiso con toda la comunidad universitaria. Comparación de las concepciones sobre la enseñanza de la escritura en la Universidad Argentina y difundida por la investigación. La cátedra universitaria argentina no suelen enseñar a escribir. Enseñan a escribir pues no solo porque se supone que los estudiantes ya deben saberlo hacer. En el momento en que son evaluados por escrito, los alumnos tienen que escribir y esperar que lo hagan de determinada forma, pero estas no suelen ser enseñadas. En general, en Argentina predominan los exámenes en prosa, aunque hay algunas carreras que utilizan exámenes de selección múltiple. En la universidad anglosajona sí se enseña a escribir porque se ha tomado conciencia de que los modos esperados de escritura en la universidad difieren que aquellos requeridos en la escolaridad previa. Para ilustrar estas representaciones, veamos algunos fragmentos de entrevistas realizadas por estudiantes universitarios argentinos. Me parece que enseñamos a escribir no es una tarea que tiene la universidad, estudiante de primer año de letras. En la materia, si se te piden que el texto esté bien organizado, que se entienda, pero no es lo que te piden, pero no te explican nada sobre cómo lograrlo. Los profesores no te dicen cómo incluir citas textuales ni referencias bibliográficas. Se supone que lo sabes o que lo vas a averiguar por ahí. Podemos observar que estos estudiantes señalan que las cátedras les requieren escribir no de cualquier modo, sino de acuerdo a ciertas convenciones de la escritura académica. A pesar de que estas suelen ser nuevas para los estudiantes, no se ejercitan en las escuelas secundarias, sin embargo, raramente van acompañados de enseñanza. ¿Qué piensan los profesores universitarios argentinos sobre la potencial orientación que podrían dar en relación con la escritura? Veamos la respuesta de un auxiliar de docente de segundo año, que imparte el curso de relaciones laborales, cuando el entrevistador le pregunta: Entrevistador, ¿vos crees que es parte de tu tarea enseñar a escribir? Docente: no. Entrevistador: ¿por qué? Docente: porque tengo que enseñarle la materia a ellos. Ellos lo tendrían que haber comprendido mucho mejor en la secundaria y por lo menos escribía bien. Aprendí en la secundaria a escribir. Entrevistador: ¿y vos cómo pensás que ellos, los alumnos, pueden aprender a hacer eso?
hacer un texto así de esa calidad que vos esperas, docente. Supongo que ya lo saben, que es un buen texto, investigador. ¿Y de dónde lo podrían saber? Docente se ríe. Muy buena pregunta. De las materias anteriores, porque esta materia que yo enseño es de segundo. Yo creo que sigue pensando. Yo creo que tendría que tener talleres de escritura con gente especializada de letras. Observamos que docentes como este no se ocupan de enseñar a escribir, pero en esta entrevista pareciera que toma conciencia por inspiración. Los alumnos no pueden aprender a hacerlo y comienzan a notar la necesidad de prevenir la enseñanza. Sin embargo, él sigue creyendo que no tiene que ver con ello y apela a alguien especializado de enseñarle sobre escritura. Vamos a ver más adelante que, después de contrastar las reiteradas dificultades de los alumnos para escribir, la Universidad de Argentina empiezan a percatarse por la necesidad de enseñar a hacerlo. Sin embargo, se considera que una enseñanza mejor formada en comparación, la Universidad Anglosajona se entiende que enseñar escritura académica no es algo remedial, sino intrínseco a la educación superior. La materia de escritura intensiva profundiza en la inclusión de la enseñanza de la escritura en las disciplinas. Así, por ejemplo, cátedras de geología, relaciones laborales, física, etc., que tienen por objetivo enseñar sus contenidos, han hecho mayor lugar en su currículo para ocuparse de orientar la escritura que los alumnos realizan en los contenidos disciplinares. Entonces, prevén un mínimo de tareas de escritura en las cuales el mismo docente o un compañero de escritura de los que proveen en los centros de escritura inicialmente clarifica cuáles son los rangos del texto esperado y luego las producciones e incluso haciendo comentarios para que los alumnos puedan mejorarlas. Son materias donde está previsto dedicar tiempo a clase, a la escritura, a discutir consignas y acordar de que lo que está solicitando hacer en otros ámbitos. Los docentes suelen quejarse cuando los alumnos no entienden en cambio, con este sistema discuten en clase para ayudar a comprenderlas. Se dan criterios de evaluación antes que los alumnos sean evaluados, justamente para que ellos puedan prever lo que se pide en sus escritos. Se analiza un texto, un modelo para orientar lo que una cátedra espera, que produzcan y discutan problemas de escritura frecuentes. Las materias de escritura intensiva, que significan todo lo anterior, están reglamentadas institucionalmente. No cualquier materia puede ser considerada como tal. Para que la universidad certifique en las libretas de los alumnos que han cursado una materia de escritura intensiva, lo cual es una forma de satisfacer el requerimiento de la escritura mencionando más arriba. Estas materias deben cumplir con todos los anteriores y deben acreditarse frente al centro de escritura de la universidad, demostrando que no ocurre esto. Por ejemplo, las materias quieren ser consideradas de escritura intensiva. Han de presentar un plan de cátedra y un programa de la materia acorde, y estos son evaluados por la universidad. Para las cátedras, convertirse en materias de escritura intensiva tiene algunas ventajas como contraparte a la labor extra que significan llegar a ser tales. Por ejemplo, se reduce el número de alumnos por clase, o bien les asigna un docente ayudante adicional, por ejemplo, un compañero de escritura, o bien les otorga un subsidio para innovación educativa, etc. Asimismo, estas materias de escritura intensiva cuentan con un modo apoyo técnico de las especializaciones que enseñan estos especialistas. Guían a los profesores
cualesquiera de química, psicología, negocios, etc., que no son expertos en enseñar a escribir, para que tengan herramientas sobre cómo hacerlo respecto de los demás que enseñan a sus asignaturas el programa de la materia de escritura intensiva, explícita de las relaciones entre las tareas de escritura y los objetivos disciplinares. Es decir, indica que todo escribir es una asignatura contribuyente al aprendizaje de sus contenidos conceptuales. Estas materias dan créditos extras a quienes las cursan, en la medida en que solo evalúan conocimientos conceptuales, sino que también certifican que los alumnos han tenido que escribir sobre esos contenidos y han incrementado un aprendizaje sobre cómo hacerlo. La siguiente cita de Catherine Walking, directora del Centro de Escritura de la Universidad de Cornell, ella describe que el propósito del programa de la escritura de su universidad que sostiene este sistema de materias de escritura intensiva. Un programa de escritura debe trabajar para, con y en beneficio de las disciplinas. El sitio en el que el lenguaje habita no puede ser aislado administrativamente. Goldsmith, 1997. Esta sería la esencia de las materias de la escritura intensiva, estar coordinadas por un programa de escritura al servicio de las asignaturas y no al servicio de la enseñanza de la escritura por sí misma. Veamos en otro documento analizado en este estudio, en el caso de la Universidad Estatal de Georgia, que también tiene el sistema de materias de escritura intensiva. La materia de escritura intensiva usa la escritura como una herramienta para aprender y ofrecen amplias oportunidades para escribir en la disciplina. La revisión y la retroalimentación de la escritura en el proceso son centrales porque la investigación indica que los estudiantes aprenden más y escriben mejor cuando revisan su trabajo con frecuencia a partir de la retroalimentación recibida. Estas materias suelen ser versiones mejoradas en la materia previamente existente. La mayoría de las materias de escritura intensiva plantean tareas de escritura con revisión, escritura secundaria, revisión de pares y consulta con un tutor de escritura. Ejemplo. Una materia de escritura intensiva es de esta universidad de Georgia por medio del ambiente. El objetivo central de la escritura es crear oportunidades de acrecentar el aprendizaje, aprender sobre un tema en particular más allá de lo dado en la materia. Todos los alumnos deben revisar su escrito después de la corrección del docente y la nota se asignará a través de la revisión. El trabajo será corregido según los siguientes criterios: organización, percepción, técnico conceptual, gramática, adecuada cita, fuentes y si se produce aprendizaje más allá de lo material cubierto en la materia. Seguiremos de la forma de citar a Georgia, Asociación Geológica de Estados Unidos. Se recomienda consultar a Geológica como un ejemplo de citas correctas. Los alumnos deben reunir con el autor de escritura por lo menos una vez para discutir su selección del tema. La organización del escrito y otras cuestiones sobre la escritura consideran los encuentros con el autor de escritura como una revisión de pares confidencial. La materia de escritura intensiva y también los otros sistemas que vinculan ayuda para escribir con el aprendizaje de las disciplinas forman parte de los programas institucionales llamados WAC, Within Education Curriculum. Escriben a través del currículo. Escribir las disciplinas de estos programas recogen el ideario de las corrientes pedagógicas o monominas, subrayan el potencial laboratorio, cognitivo, epistémico, de aprendizaje que albergan en formas de pensar, argumentar, entre otros campos disciplinarios. En aprender a escribir según ciertas convenciones, lo cierto es que cuando los alumnos reciben orientación para escribir los contenidos de una materia,
incrementan el aprendizaje de sus conceptos y de sus formas diversas simultáneamente. El caso australiano. En Australia, la corriente teórica que inspiran el interés por la escritura en la universidad son la lingüística sistémico-funcional desarrollada por Ives, la corriente inglesa llamada alfabetización académica y las investigaciones provenientes de la psicología de la educación que han trabajado en el vínculo entre escritura y evaluación. En este país existen políticas del gobierno federal que han promovido en las universidades la responsabilidad explícita para el desarrollo de habilidades de comunicación, incluyendo la comunicación escrita como un objetivo acordado con el sector empresarial. Las corporaciones en las que después van a trabajar los alumnos constataron sus dificultades para comunicar con efectividad. Trabajaron de acuerdo con las universidades para que se incluyan la escritura dentro de la competencia que este nivel educativo debía hacer a cargo de enseñar. A la vez de la escritura y la lectura son incluidas en los currículos de la materia como herramientas para poder seguir aprendiendo en el futuro. En este país está claro que el conocimiento que se enseña hoy en las universidades, sin duda, va a ser insuficiente para su desarrollo profesional y buena parte de estar desactualizado cuando los alumnos egresen de las carreras. Por lo tanto, tendrán que seguir aprendiendo. Entonces la universidad ha asumido la responsabilidad de enseñar a seguir aprendiendo en el futuro, a través de ocuparse en el presente de la lectura y la escritura. Por consiguiente, muchas universidades tienen legislación, estatus universitario en lo que aparece la lectura y la escritura como habilidad de comunicación que se van a requerir para el desempeño profesional en la universidad se compromete a ocuparse de ella. También hay centros de apoyo a la enseñanza y aprendizaje. Estos centros tienen programas de formación y desarrollo profesional para los docentes con el fin de que integren la escritura en su materia, con los dos objetivos: por un lado, integrar el leer y el escribir para aprender, es decir, la lectura y la escritura como herramientas de aprendizaje; por otro lado, ocuparse de la lectura y la escritura de los alumnos para ayudarlos a pertenecer a las culturas académicas y profesionales a las que quieren ingresar. Estos centros de escritura también proponen lo que llaman enseñanza en equipo. Este sistema se caracteriza por el trabajo conjunto de dos profesores, un profesor experto en un área, física, biológica, historia, etc., que sabe leer y escribir en su disciplina, pero no necesariamente sabe enseñar esta práctica. El otro profesor experto en escritura y perteneciente al centro de enseñanza y aprendizaje especializada en enseñarlas. Estas diadas de docentes trabajan para planificar unidades didácticas de enseñanza de la asignatura que incluyen orientación sobre cómo escribir para esa materia. El trabajo en equipo se mantiene hasta que el profesor de la asignatura pueda apropiarse de esta estrategia de enseñarle de la lectura y escritura para proseguirla por su propia cuenta en el futuro. A la vez, estos centros de enseñanza y aprendizaje también ofrecen servicios similares a los tutores de escritura que analizamos más arriba para las universidades de Estados Unidos. Por el caso australiano se llaman consejeros de la escritura y habilidades académicas. Un psicólogo educacional australiano, Bill, expone las razones que fundamentan por qué hay que ocuparse de la escritura en la materia. Tomar notas de texto o escribir apuntes en clase no son procesos separables del aprendizaje de una asignatura, se pueden ser enseñadas por expertos ajenos a la misma, ya que tomar notas adecuadamente depende de la comprensión de aquello sobre lo que se toma, es decir, de la materia. Bill dice eso.
Como puede notarse, en Australia muchas universidades apoyan institucionalmente a sus profesores para que se responsabilicen por la escritura en sus materias. Ofrecen formación continua a los docentes a través de los programas de desarrollo profesional docente a partir de la enseñanza en equipo. También promueven la transformación e innovación de las prácticas. Otorgan subsidios para proyectos pedagógicos que integren la lectura y la escritura en la enseñanza de las cátedras. Promueven foros periódicos de intercambio académico científico sobre la lectura y la escritura y sobre temas más generales como la enseñanza y aprendizaje universitarios. Además, para acceder en escalafón docente, las universidades reconocen la participación de los profesores en estas áreas. La siguiente cita, tomada de un estatuto de la Universidad de Western Australia, hace explícita esta postura institucional. La alfabetización académica es de suma importancia para todo estudiante, por lo cual su enseñanza debe ser considerada como una actividad meramente remedial. Definiciones más precisas de alfabetización académica se harán por quienes practiquen cada disciplina, teniendo en cuenta las mejores prácticas y las investigaciones sobre la alfabetización en la disciplina. Las concepciones sobre la alfabetización académica varían entre disciplinas y por tanto las mejores prácticas para promoverla por distintas. La resolución continúa y subraya que la responsabilidad por la alfabetización académica es compartida por muchos grupos e individuos dentro de la comunicación universitaria, la universidad, los comités de enseñanza y aprendizaje, las facultades, los departamentos, los coordinadores de cursos, los profesores, los servicios de apoyo, la unidad de investigación institucional, los estudiantes. Como puede notarse, todos están incluidos en el documento. Termina diciendo: los profesores deben facilitar la alfabetización a través de indicar estándares apropiados y mostrar en uso las habilidades de comunicación y discurso de las disciplinas. Asimismo, tendrán que proveer, retroalimentar a las producciones de los estudiantes para ayudar a mejorar sus habilidades de lectura y escritura, a superar sus carencias. El caso argentino. La lectura y la escritura son prácticas habitualmente omnipotentes en la mayoría de cátedras de universidades argentinas, pues los alumnos leen y escriben. Sin embargo, estas prácticas tienden a ser observables. No aparecen mencionadas en los programas, no aparecen orientadas por los docentes. Esto ocurre en virtud de una serie de concepciones que este estudio ha puesto de manifiesto. Como hemos mostrado, es frecuente pensar que la lectura y la escritura son habilidades básicas, aprendidos al inicio de la escolaridad y que pueden ser transferidas a cualquier texto y contexto. Por este motivo no se piensa en ellas en el nivel universitario, ya que las considera algo dado. La presencia marginal de la escritura puede notarse en una escasa mención de los programas de las cátedras que hemos revisado. Por ejemplo, lo único que dicen referido a la escritura es: el sistema de evaluación de la asignatura consiste en un examen parcial individual escrito, presencial y un trabajo de síntesis conceptual escrito individual domiciliario. Estos otros programas en la escritura sí se menciona y mucho menos vincula con el aprendizaje de la materia. El fragmento citado en unos pocos casos que la escritura aparece nombrada, y esto ocurre a propósito de tratar formas de evaluación. La escritura se ha vuelto apenas visible en la hora de evaluar a los alumnos por medio de un escrito. A pesar de este panorama general, existen excepciones. En primer lugar, desde hace unos 15 años, en algunas carreras y universidades se vienen creando talleres de lectura y escritura para alumnos ingresantes, separados del resto de la asignatura, porque se empiezan a constatar que buena parte de la dificultad de los estudiantes de los primeros años están vinculados con falta de la familiaridad con la práctica de análisis y producción de textos académicos.
Estudiar puede ser considerado un irrelevante. Quien cursa ciencias económicas, físicas o relativas industriales, por ejemplo, suele preguntarse ¿qué tienen que ver la lectura y la escritura con sus estudios en cambios? Aprecian que los profesores de las materias propias de sus carreras los orientan sobre la lectura y escritura, de los contenidos que las contribuyen y sobre los géneros discursivos específicos de estas disciplinas. Y ámbito profesional, las experiencias en las universidades anglosajonas muestran que para que esto ocurra, se precisan acciones institucionales de desarrollo profesional de los docentes. Es decir, se requiere el trabajo indisciplinario entre especialistas en lectura y escritura y aprendizaje. El valor de los estudios comparativos. El trabajo de investigación presentado, realizado con un enfoque contractivo, ha permitido volver observable el quehacer propio. Comparar lo que se hace en Argentina con lo que se hace en otros países ayuda a entender mejor el problema. Sabido que es la práctica sin concepciones arraigadas con difícilmente apreciables como tales como su interior y que los estudios comparativos suelen instrumentos apropiados para adoptar la divisibilidad. Por ello, indagaciones contrastativistas como la presente posibilitan convertir en observables algunos supuestos y en modo de ser habituales y culturales, pero no naturales ni necesarios. A la vez, permiten aprender del cambio transitado por otros, no para copiarlo, sino para evitar lo que ya fue probado, para poder diseñar a partir de la experiencia ajena y de este modo para contribuir la didáctica de la escritura y la lectura de la educación superior. Si no tenemos en cuenta lo realizado por otro, no es posible avanzar. Por ello, es importante documentar las prácticas. Esto posibilita hacer historia científica. Si no se publica, el quehacer docente e institucional queda en el campo de la experiencia anecdótica, individual. Si se difunde a través de la escritura lo que se hace en las aulas y en las instituciones, eso favorece que otro critique y construya a partir de allí. Así funcionan las ciencias, el conocimiento se va documentando y es objeto de crítica del conocimiento posterior. Según surge ese estudio, es necesario que nos ocupemos de la lectura y la escritura en todas las cátedras universitarias por varias razones. La primera, porque no se puede aguardar a que mejore la educación previa. En la escuela secundaria eso sería condenar a los alumnos universitarios actuales. Si bien la educación secundaria también ha de mejorar, carecemos del tiempo para esperar a los alumnos a que lleguen mejor preparados en el futuro. Además, incluso si esto ocurriera, seguiría siendo necesario en la universidad también se hiciera cargo de la responsabilidad que lo cabe. Aunque el secundario mejora, esto no implicaría que allí se debería enseñar a leer y a escribir como después se le hará en la universidad. La práctica de la lectura y escrituras académicas, los géneros discursivos que emplean las distintas disciplinas profesionales, los tipos de texto que se producen, las convenciones usuales en ellos, la forma de leerlo y producirlo, no son saberes pertinentes para enseñar en la educación secundaria, sino en la universitaria, porque son propios de esta. Es cierto que la escuela secundaria tiene mucho para mejorar en cuanto a las prácticas de interpretación y elaboración de textos que promueven, pero esto es equivalente a lo que hago. Luego, deberá ser objeto de enseñanza en la formación superior. En síntesis, aunque la educación secundaria mejore, nos corresponde ocuparnos de la lectura y la escritura en la universidad. La segunda razón por que la universidad se haga cargo de orientar la forma de lectura y escritura separados entre los responsables de la educación previa, cuyos alumnos llegan a la universidad, son los maestros o profesores primarios y secundarios, profesores que se forman en la educación superior. Por lo tanto,
Si a ellos se les lleva una enseñanza que integre la lectura y la escritura, ¿cómo lo van a hacer con sus futuros alumnos primarios y secundarios, que son los que después llegan a la universidad? Los maestros y profesores de la escuela de primaria y secundaria, ¿cómo aprenderán a incluir en clases la enseñanza de la lectura y escritura, de modo que sus alumnos lleguen luego mejor formados en la universidad? Solo con teoría, sin haberlo experimentado en carne propia, en su formación superior como estudiantes universitarios. La tercera razón por la cual todas las cátedras universitarias han ocuparse de la lectura y escritura es porque, en caso de no hacerlo, están planteando una evaluación injusta. Si no nos ocupamos de orientar el análisis y elaboración de textos universitarios, pero seguimos evaluando a los alumnos a partir de la lectura y escritura, estamos evaluando algo que hemos enseñado. Eso es una evaluación inválida, porque exige demostrar lo que no ha sido objeto de enseñanza. La cuarta razón tiene que ver con el hecho que en cierta forma de leer y escribir son herramientas epistémicas necesarias para elaborar el conocimiento impartido. Trabajar los temas de una asignatura a través de leer y escribir sobre ellos es bien distinto que hacerlo únicamente escuchando exponer al profesor. Por ejemplo, quien consultó uno o más textos y escribe lo leído descubre que no tenía claro lo que creía comprender de ellos, encuentra incoherencias e ideas que se contradicen mutuamente. Se da cuenta de que tiene lagunas en su pensamiento que requieren seguir leyendo y pensando a través de la escritura. Escribir es un medio para exteriorizar, poner a fuerza y objetivar, tener de frente de lo que creíamos que sabíamos sobre un tema, y desde este modo es posible revisarlo a la elaboración, reformularlo, calificarlo. Entonces, en la clase no han de estar organizados solamente en torno a la transmisión del saber por parte del docente. Para que los alumnos se apropien de lo que su profesor puede enseñarles, tienen que elaborarlo y transformarlo, y es a través de la lectura y escritura como consiguen asimilar, digerir, hacer propia la información recibida. Que los docentes apliquen en clases sin que los estudiantes lean y escriban promueve un aprendizaje superficial, no integrado. Los alumnos no se adueñan del saber que les presenta, sino elaboran a través de la lectura y la escritura. La quinta razón es de orden motivacional y participativo. Los alumnos que leen y escriben participan más en clase porque la lectura y la escritura promueven en ellos mayor actividad cognitiva. Si han leído y han enfrentado los problemas que plantea el escribir, tienen algo para decir y para consultar a sí mismos. El hecho de que no, por ejemplo, es habitual que cuando los profesores consultan en clase hay alguna pregunta, muchos estudiantes que si tienen dudas permanezcan en silencio porque sienten vergüenza o temor que se les crean incapaces por sus inquietudes. Sin embargo, si el mismo docente pide que en grupos de 2 o 3 alumnos formulen por escrito una más preguntas relativas a lo que no entienden o a lo que les gustaría saber sobre el tema tratado, es muy probable que pueda recoger al menos una pregunta por grupo, ya que la situación de intercambio entre pares y de escritura resulta desinhibitoria. Lo que muchas veces alumnos no se animan a decir oralmente sale a la luz cuando se lo propone emplear la escritura. Obstáculos. Hasta aquí las razones que la universidad se ocupe de seguir enseñando, leer y escribir todas las asignaturas. Veamos por todos los obstáculos que enfrentar. Esta responsabilidad implica por un lado el tiempo durante la clase y el tiempo del docente. El tiempo de clase está relacionado con el conjunto de contenidos conceptuales, procedimientos y actitudinales que se enseñan habitualmente. Ocurre que el tiempo no alcanza para cubrir todos los contenidos de los programas. Por ello, muchos docentes piensan que no pueden incluir también la enseñanza de la lectura y escritura. Desde mi punto de vista, esta objeción no es preocupante porque cada vez que cátedras revisen la idea de que significa dar una materia, cubrir un programa,
Generalmente presuponen que esto conlleva que el docente explique todos los temas. Esta concepción de enseñanza implica, a su vez, una concepción de aprendizaje determinada, el aprendizaje por recepción pasiva. Quienes así suponen que los alumnos aprenden al ritmo de lo que transmiten, suponen que internalizarán a modo de que espejo lo que han escuchado. Esta idea de una mente que funciona como fotocopiadora ha sido cuestionada por la mayoría de las investigaciones sobre el aprendizaje. Sencillamente no se aprende de este modo. Entonces, desde esta perspectiva, cubrir el programa solo calma la ansiedad del docente, pero no asegura que los alumnos en sus cabezas incorporen el conocimiento dado. Entonces, de nada sirve transmitir un sinnúmero de contenidos si los alumnos no logran comprenderlos y apropiarse de ellos. Y he mencionado más arriba que las principales herramientas cognitivas para hacerlo son la lectura y la escritura. Por consiguiente, cuando los profesores señalan que falta tiempo curricular como obstáculo para ocuparse de la lectura y la escritura en sus materias, habría que discutir con ellos las ideas que tienen acerca de cómo de enseñar, porque los alumnos pueden aprender profundamente. La objeción más seria desde mi punto de vista es el tiempo del docente, el tiempo para leer los escritos de los alumnos y realizarse comentarios de este tipo. En realidad está ligado con la proporción que hay entre alumnos y estudiantes, porque el tiempo que precisa un docente para seguir de cerca la elaboración de conocimiento por parte de sus alumnos aumenta en mayor cantidad de alumnos por docente. Que un profesor puede ocuparse de retroalimentar la escritura de sus alumnos es lo que económicamente resulta más costoso, porque exige incrementar el tiempo del docente o bajar la cantidad de alumnos por docente. Para ello se requiere ese esfuerzo institucional y no sé cómo se resuelve. Lo planteo como problema. Existen varias alternativas, por ejemplo, enseñarlo a los alumnos a sus propios revisores de texto, enseñar la revisión entre pares, crear cuerpos de tutores que ayuden y colaboran con el docente, pero de todos modos es un obstáculo para pensar. El cambio puede ir a distintas direcciones y el ideal es una educación más democrática en la que se distribuye el conocimiento de calidad entre un número mayor de personas. Esa sería la dirección que defiendo. Una educación más equitativa, en la cual se intente distribuir el capital cultural entre más personas que lo que actualmente lo tienen. El otro obstáculo es la falta de formación de los docentes en la historia de biología, etc. Como me voy a ocupar de la lectura y la escritura, si yo no sé cómo enseñarle que se ocupe de que él sepa una objeción válida, pero es fácil de revertir a través de los programas sostenidos en equipo, tenemos para inspirarnos a los modelos que la presenta la investigación mostrado u otros que podamos diseñar y poner a prueba en el futuro. Conclusión. Los resultados de mi estudio contrastivo entre universidades estadounidenses, australianas y argentinas nos han llevado a fundamentar ¿por qué la educación superior ha hacerse a cargo de enseñanza de la lectura y escritura académica? Y que escollos es preciso enfrentar. Ahora bien, es posible invertir el razonamiento y preguntarnos ¿qué ocurre si no nos ocupamos de la lectura y la escritura en cada materia? Encontrar una respuesta sencilla. Ocurre aquello de lo que habitualmente nos quejamos, que los alumnos no participan en clase, no eran motivados, no entienden lo que leen, no saben escribir, aprueban el examen y en la materia siguiente se olvidan de lo supuestamente aprendido. Egresan de la universidad sin poder comunicarse eficazmente por escrito en el mundo profesional, en el que entran y no tienen herramientas para seguir aprendiendo autónomamente en el futuro.
Si la universidad no asume un compromiso serio y sostenido, integrar la lectura y escritura en la enseñanza del conjunto de las asignaturas, ocurre sencillamente esto. Esta consecuencia de no ocuparnos de la lectura y la escritura atañen a la calidad y a la equidad de educación. Se ha señalado que no hacerse cargo a enseñar a leer y a escribir académicamente, pero sí evaluarlo implica éticamente una evaluación injusta. Esto, en Argentina como en otros países, nos afecta a todos los alumnos por igual. Perjudica más a aquellos que provienen en entornos familiarizados en la práctica de la lectura y escritura académica. Si la universidad no les ayuda con ellas, tampoco tienen apoyo de sus hogares. Entonces el fracaso y la disensión estudiantil se concentran en los sectores más desfavorables socialmente. Por lo tanto, no ocuparse de la lectura y la escritura atenta sobre todo contra ese sector de la población más vulnerable y contribuye a reproducir las condiciones desiguales de ingreso en vez de aportar a revertirlas. A partir de este panorama, los desafíos a enfrentarnos en el mundo y por un lado necesitamos indagar sobre las culturas escritas en las universidades de América Latina. Saben mucho acerca de lo que saben hacer los alumnos. Sabemos menos acerca de lo que hacemos nosotros los profesores. Por otro, necesitamos repensar la escritura como objeto transparente, evaluado, pero no enseñado. Necesitamos diseñar y poner en prueba formas de enseñanza sostenibles, que no impliquen un esfuerzo sobrehumano para el docente. Estas formas de enseñanza no están dadas, no existen todavía. Debemos inventarlas, ponerlas a funcionar, evaluarlas, difundir las nuevas experiencias. Además, requerimos el apoyo institucional para que esto no sea una responsabilidad exclusiva del docente, sino para que avancemos hacia un esfuerzo compartido. Espero que lo expuesto en este trabajo contribuya a seguir pensando sobre el tema. En este sentido, uno de los retos será desnaturalizar ideas habituales que damos como supuesto. Por ejemplo, la representación de que leer y escribir son competencias básicas. Estas competencias no son neutras sino operantes. Cambiarle es el primer paso para transformar la práctica, según el sociolingüista Heck. Las ideas generan condiciones para ciertas realidades sean concebidas como posibles o imposibles, a través de favorecer o impedir determinadas acciones. Las ideas no solo reflejan la realidad, sino que parcialmente ayudan a crearla o construirla. Las teorías fundan creencias, las creencias llevan a acciones y las acciones crean mundos sociales. En este sentido, mi deseo es que las ideas que he compartido en este trabajo sirvan para continuar debatiendo y para contribuir al cambio. Ojalá algunas de ellas den origen a una mejor educación superior.